¿Qué hubo, vieja? ¿Cómo estás? Hoy es 30 de marzo del 2024 y son las 7:30 de la noche. Uy, cumpliendo 56. ¡Ah! Se le vinieron los años encima, ¿no, amiguita? Bueno, solo le queda decirle al compadre que vaya al Carrefour y le compre un ponqué con una perola de helado para que se lo harten viendo peliculita de Netflix. Hoy es el sábado de gloria, el sábado de la reflexión, el sábado santo. Generalmente, pues uno se iba a los templos y se rezaba como 9 credos. Pero lo interesante es que mientras los católicos estamos tratando de cumplir la tradición y los cristianos también están en fase de celebrar lo que es los días de la Semana Santa, porque mañana es el domingo de resurrección, entonces vemos al nivel de la locura que están llegando los enemigos de la civilización occidental. Por un lado, vemos el avance de los terroristas musulmanes que siguen atentando contra cristianos en África. Sigue la guerra contra la civilización occidental que representa el Estado de Israel, que han tenido que parársele y defenderse de las ratas de Hamas y que les den bala a esos infelices y a las ratas del Hezbollah del Líbano. Pero por otro lado vemos que al malandro Vladimir, por estar de rata, juzgándole el faro a los ucranianos, vinieron los musulmanes del ISIS del Khorasan y le metieron el dedo por el jopo y le mataron más de 140. Y a pesar de que agarraron a los terroristas y los tienen redondos a punta de coñazo, pero lo cierto es que los tipos se le metieron en Moscú y le pelaron la gente y no se les movió ni una ceja. Y lo peor es que los tipos del ISIS celebrándolo. Y entonces, cuando vemos ese avance de la gente que desprecia la cristiandad, por un lado vemos la cobardía de la Iglesia Católica de pararse firme en sus convicciones. Y cuando vemos esa cobardía, entonces observamos que la nación del norte, mañana, que es el domingo de resurrección, 31 de marzo, aparece este viejo ladilla, fastidioso, dormilón, corrupto y ladrón de José Bidet, y entonces se tira una proclama de que el 31 de marzo es el día de la diversidad de los maricas. Hágame el hijo de puta favor. Eso es inaudito, pero sobre todo es inaudito ver que la Iglesia Católica no excomulga esta rata. Pero también ver que los curas se pasan agachados. Y aquí en Venezuela, un desastre. Porque vemos la complicidad de muchas autoridades de la Iglesia dejando que las cosas pasen desapercibidas. Se enfrascan en clavar la famosa ley seca para que la gente no se eche palos, pero permiten que se burlen de los ciudadanos con los sucesivos apagones, bueno, que ahora son alumbrones. Pero sobre todo el avance de la comunidad del abecedario haciendo todo tipo de locuras, lo que uno ve en Twitter ahí en Portuguesa, ese gobernador entonces haciendo todos unos eventos para celebrar la patería, pero ¿y entonces dónde quedaron las tradiciones de la Venezuela que nosotros conocimos? Lo único que estamos viendo es que en la última semana es la locura de la inscripción de las candidaturas y sobre todo que se burlaron de 2,5 millones de personas que escogieron a la señora Machado como su líder y los 8 millones de venezolanos que se fueron. Y cuando vemos que la sumatoria de todos estos eventos permite la destrucción de nuestro país, nos destruyeron el pasado, acabaron el presente, no tenemos futuro, no tenemos nada que dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos, pero sobre todo que nuestros abuelos, que hicieron todo un esfuerzo para construir una vida, todo eso se perdió. Se molió el capital, se molió el patrimonio de la gente, se molieron las herencias. Lo que no se roba el fisco con el derecho de sucesiones y las cargas impositivas se destruyó porque se acabaron las empresas
Y aquí lo único que quedó fue un país de malandros donde la mejor representación del venezolano actual es un sarnoso, hediondo, pecueca, basura y mocoso que se hace llamar Leito, que afortunadamente en el país de las leyes le cayó el guante, lo zamparon preso y ahora que lo metan en un calabozo con Tairón, con Yamal, que lo agarren y lo empalen como el negro del WhatsApp, que lo pongan a recoger el jabón en la ducha, o que lo agarren Rick y Timothy, que son un par de catires de la hermandad aria, para que también lo empalen, para que aprenda a respetar, porque cuando usted está de visita, usted respeta las casas ajenas. Y entonces que el legado de los venezolanos sea esa basura nos demuestra lo mal que estamos aquí. Claro, esa basura es un hijo del Sambo, no hay otra cosa que ver, pero es que el problema no es que sea ese gusano la representación de la tragedia venezolana, es que el problema que tiene Venezuela hoy es que estamos inmersos en una inmensa cobardía y por cobardes perdimos el país. Y me incluyo. Tampoco es que yo soy Superman con los calzoncillos por fuera. Ahí me incluyo también en esa desgracia. ¿Y por qué? Bueno, porque no entendimos qué es el concepto de Venezuela, de dónde salimos. La verdad es que la Venezuela a partir de 1810 fueron unos españoles que vivían de este lado del Atlántico, que decidieron que no querían ser gobernados por Napoleón Bonaparte, quien había mandado a su hermano a gobernar en España. Así comienza la deriva de lo que es hoy Venezuela. Para 1811, entonces, habían sumado una cantidad de ideas. Primero, que la libertad y la independencia de los americanos de 1776 a 1810 tenían ya 34 años fraguándose, además de los vestigios de lo que quedaba de la Revolución Francesa de 1789. Esos dos conceptos, esos dos argumentos y esas dos posiciones históricas es la que agarran estos españoles de este lado de la orilla y dicen, bueno, pero vamos a hacer un territorio para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que se consiguen que el Reino de España supo defender lo que era su país y por eso se produce esa encarnizada guerra de independencia que dura desde 1810 hasta 1824, que se acaban los combates, 14 años matándose los que estaban de este lado. Y fue la decisión, el coraje de tipos como Bolívar, Mariño, Páez, el mismo Piar, José Félix Rivas, Plaza, Cedeño, todos esos individuos que hoy llamamos como los héroes y los próceres de la patria. Bueno, la verdad lo que fueron unos tipos con las bolas puestas en el sitio porque querían deslastrarse de algo y querían crear algo nuevo y para eso entendieron que tenían que poner sangre y bastante. Pero la pusieron ellos y la pusieron los individuos que vivían de este lado del Atlántico y así nace el concepto de Venezuela. Y en medio de ese relajo sigue una merienda de negros a lo largo del país con más guerras civiles y con más montoneras, hasta que vienen un par de sujetos que no salieron de Marte ni de Venus. Eran un par de venezolanos, que esos sí ya eran venezolanos. Esos no eran españoles de este lado, porque esos nacen después de la fundación de la República, que son Cipriano Castro y Gómez, y entienden que el relajo había que pararlo con coraje, con valentía y con una visión clara, y deciden tomar el país por asalto, y arranca la revolución de los 67, que comienza por allá como en marzo de 1899 y termina en octubre, cuando en Caracas les entregan el mando.
Pero ¿cuál es la realidad del momento histórico? Que mientras estos tipos se jugaron el físico y estuvieron dispuestos a cogerse a tiros, pero además asumir compromisos de lo que sería la nueva república, porque a todas las personas que le pidieron fiado, que le pidieron pertrechos a lo largo del camino de lo que fue la revolución restauradora, después Gómez, que era el logístico, les pagó a todos, porque eso quedó registrado. Pero también lo otro interesante es que no fue con cobardía que les entregaron el poder. Al momento en que los caraqueños le entregan a Gómez y a Castro el poder, ambos estaban heridos en Valencia, cada uno en una cama, en el mismo cuarto, y de ahí escribían cartas, porque fue carteándose y jugando truco y tirando caña que lograron que los otros les entregaran. Pero después de que Gómez procede a pacificar el país, se acabó la lucha en Venezuela. Luego vino la gran inversión de petróleo en Venezuela y los venezolanos no supimos lo que fue volver a sangrar. Por una sencilla razón. Nos regalaron todo lo que tenemos al día de hoy, fue construido por la visión de estos señores, pero sobre todo por la visión que tuvo Gómez con las petroleras americanas e inglesas de construir al mayor exportador de petróleo fuera de los Estados Unidos, con la mayor inversión en un país tercermundista, y eso es lo que recibimos los venezolanos y de ahí vienen nuestros abuelos y nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Que no la vimos, no entendimos lo que nos estaba dando la providencia y la visión política de Gómez y quienes le siguieron, y permitimos que en Venezuela avanzaran los conceptos ñángaras socialistas y las ideas de un coprófago infeliz como Marx, Engels y un italiano rata como Gramsci. Y estos bichos fueron los que medraron en la educación venezolana y permitimos que en el proceso democrático nos llenamos de leyes que bloqueamos la posibilidad de actuar de los ciudadanos. Y además, que en el momento que nos pidió la república, estuvimos fue con los bandidos. En el momento en que una rata y asesino como el Sambo de Sabaneta, que no era más que un canalla osado, porque era un cobarde, porque cuando se le puso la vaina chiquita se entregó, pero hubo una gran cabronería del liderazgo político y militar venezolano que le permitieron a este osado salirse con la suya. Y lamentablemente no haberle parado bolas a un tipo como David Morales Bello cuando dio muerte a los golpistas. Eso tenían que haberlo ejecutado. Pero ahí está la sumatoria de cabrones y canallas y cobardes de Ocho Antich para abajo. Y tal vez solamente fueron los arrestos y las gónadas de tipos claros como el señor Carratú, que logró voltear el golpe porque tuvo a un líder como el presidente Pérez, que no fue ningún cobarde, y tuvo el arrojo de su parte para parar toda esta locura. Pero al día de hoy, ¿qué fue lo que pasó? Que permitimos que los leguleyos, permitimos que los canallas, que los cobardes, que los que odiaban a Venezuela atajaran a todo el mundo, y que por hablar políticamente correcto y no pararle el macho a las locuras de infames como la vieja llorona de Yaracuy, que permite que estos gusanos salgan a la calle. Y toda esa sumatoria de eventos, más la cobardía del liderazgo venezolano, más la cobardía de la intelectualidad venezolana, nos hizo llegar a lo que tenemos hoy, una nación de cobardes, porque habemos muchos que nos molestamos, pero lamentablemente si no hay conducción política, si no hay liderazgo, esas arrecheras individuales no se pueden reflejar. Pero es que ni siquiera queremos expresar nuestra arrechera, y allí estamos mal, porque es muy difícil
pedirle a los ciudadanos que vayan a inmolarse sin tener un objetivo claro, porque el problema no es salir a hacer sangrar a estas ratas, el problema es para qué, y el problema que tenemos hoy es que no sabemos para qué. Porque la decisión del para qué la tiene cada uno de los individuos que cogió camino y se largó, que es darle futuro a sus hijos y darse la posibilidad de tener prosperidad en lo personal con su familia. Pero a nivel de colectivo en el país no tenemos ese objetivo claro. Y quienes han querido conducir las riendas del país tampoco la tienen clara. Y es por eso que al día de hoy vemos que se burlan de la decisión de los venezolanos que votaron por la señora Machado, que se burlan de la decisión de designar a la señora Yori, que además no es posible que luego de tener una nación con millones de individuos formados, lo mejor que vayamos a presentar es una dama de 80 y pico de años, y no es porque tenga nada en contra de la dama, pero es que quien pasa a reemplazar teóricamente la opción que acepta el régimen para enfrentarse con ellos es otro anciano de 71 años, porque el hecho de que el señor le hayan pegado la plancha y le hayan estirado los cueros no deja de tener 71 años, más viejo que la orilla del mar, pero además un tipo que está jugando corrido en política, mandando como un demonio y manejando y administrando los recursos de la República desde hace más de 30 años, y que esas sean las soluciones para un país, yo creo que estamos muy mal. Pero sobre todo porque han escogido sujetos que son bueyes cansados, que quieren bloquear la lucha de lo que quiere una ciudadanía, que es echar para adelante. El Libertador, cuando se dan los hechos de 1811 en la independencia, era un individuo de 27 años. Pero es que cuando Castro convence al compadre Juan Vicente Gómez de lanzarse en la restauradora, Castro tenía 41 y Gómez tenía 42 años. Tipos con edad, con vigor, con sapiencia, con coraje, con bolas para enfrentar lo que significaba la empresa de tratar de poner orden en el país. Entonces, por un lado tenemos a unos asesinos, a unos narcotraficantes, a unos ladrones, a unas ratas, a unos grandes cobardes pero osados, que conducidos por la inteligencia del castrismo cubano y los rusos y los comunistas chinos han logrado ponerle la pata encima al país. Y quien se les va a enfrentar, sea un anciano de 71 y una anciana de 80, hágame el favor. Eso sí nos pinta sumamente mal. Por lo tanto, lo que hay es que despertarnos de la cobardía y entender y poderles decir en su jeta cada vez que podamos, porque en algún momento tendremos un despertar y será como era Johnny, el personaje de Jack Nicholson en The Shining, sí, con un hacha. Here's Johnny, y ver cómo nos la vamos a cobrar, porque nos destruyeron el país, pero si seguimos manejados por esta manga de cobardes, estos osados van a hacer lo que les dé la gana por mucho tiempo más. Y es hora de exigirle a quienes pretendan conducir que tienen que salir a hablar claro. Nadie les está pidiendo que se inmole, pero tienen que decir los argumentos claros para que cada quien tome la decisión si se inmola o no. Pero por cobardes, por no saber decir las cosas, no podemos permitir que nos entierren la República. Bueno, vieja, se me cuida, yo me voy para la cotorra a jartarme una pizza en nombre suyo. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.